Mm, bien. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto verlos de nuevo. Aprendimos mucho la sesión de la semana pasada. Ahí vi, bueno, Hey pudo ponerse el día porque lo pudo escuchar y creo que estamos los mismos, entonces podemos avanzar. Bueno, y Tía que se va a ir incorporando con el tema que estamos desarrollando. Que también, si usted quiere, se lo puedo pasar, no hay problema. Yo vi a las que te estuve buscando en Instagram y no encontré. No, es que hace un tiempito que no salen, no estamos en... Telegram, no te anduve buscando y no te hallé como con... En Telegram. Sí, eso es como una ciencia extraña, Telegram, pero si no por correo. No, yo tengo Telegram, yo uso Telegram con muchas personas que están y nueva ante todo lo que está sucediendo ahora y me comunico con ellos por Telegram. Entonces traté de encontrarte, pero no sé cómo estás inscrito en Telegram. Sí, es que la magia, lo bueno del Telegram es que deja mandar cosas muy grandes, muy pesadas. Ah, buenísimas, buenísimas. Inclusive yo creo que esta reunión tiene más capacidad por Telegram que por Zoom, pero tenés que investigarlo. Oí. Pues, ok, voy a buscarlo. Tienes un segundito. Muy bien. Bueno, vamos a compartir por aquí. Bueno, mientras lo pongo, cuéntenme, vamos a hacer un repaso. A ver, ¿qué vimos la semana pasada? Ahí vamos viendo poco a poco, entre todos vamos armando y hacemos un repaso. Ajá, ¿quién se anima? ¿Gaby? Sobre que lo del corazón y la mente, que la mente, o sea, uno tiene que, la batalla de la mente, ¿verdad? Ujú, Que usted me dijo que lo que yo le decía a usted lo del corazón, que en la Biblia decía mucho corazón y corazón, y que usted me explicó que no es el corazón, sino lo que es la mente, ujú. lo positivo que uno tiene que declarar. Así es, muy bien. ¿Qué más se acuerdan? O Esteban, sea, tal vez que, hay que un yo lo poquito. tenía apuntado y no me acuerdo en cuál cuaderno lo apunté. De la parte de las emociones, de las frecuencias positivas y negativas que Ajá. tenemos, ¿verdad? Que algunas vienen del corazón, otras son dominadas por la mente. Yo lo veo así, ¿verdad? Y que hay como una conexión entre esos dos órganos importantes, ¿verdad? Para poder sanar. Yo digo que del corazón eh, debemos como actuar, ¿verdad? Exacto, exacto. Vamos a ver. ¿Quién más por ahí? ¿Qué algo que te quedara de lo que lograste ver? ¿Te recuerdes? Mm, Bueno, estoy aprovechando ahorita que salí un toque del cuarto, pero es que están durmiendo los pequeñitos. Entonces, ahorita puedo hablar así, después por mensaje. Ahí me disculpan. Súper. No hay problema. Bueno, yo traté de ponerme al corriente un poquito y sí, me llamó mucho la atención las distintas vibraciones que se dan, eh, desde lo que es ira hasta lo que es la luminosidad. Y creo que siempre, de una u otra manera, pues el mundo gira en todo eso, ¿verdad? Porque evidentemente hay muchas emociones y si las emociones se dejan libres, uno puede alcanzar en cualquiera de esas frecuencias. No sé, y mantener la estabilidad en una sola es simplemente con bastante oración y bastante, esa palabra que la escuché bastante de parte suya, que es la determinación.
¿verdad? Ujú, Tener ujú. esa determinación y tener esa fortaleza de poder lograrlo. Entonces, bueno, y bien lo que dicen, ¿verdad? De poder alejarse también de ese tipo de contaminación que básicamente a uno lo que hace es hundirlo en vez de elevarte, en vez de sacarte adelante. Porque si uno está tratando de hacer un trabajo espiritual, emocional, mental, no puedes estar rodeado de cosas que más bien te van jalando hacia atrás. Algo así fue lo que, Muy sí, bien, como un poco de resumen. muy bien, muy bien. Excelente. Vamos a ver quién más nos ha hecho una manita. ¿Qué tal? Sí, es que Chris se desconectó, se volvió, ahorita se conecta. Pero bueno, vimos esos temas que son muy importantes. Vimos también, ujú, aquí se ve la pantalla. Sí, ok, bien. Tuvimos las frecuencias, como bien lo comentaban, las frecuencias que, vamos a ver, el tema de las frecuencias es que uno lo puede ver como muy romántico, lo puede ver como muy, como algo que se lee y ya, pero el tema es que conforme uno tenga esa capacidad para regular las emociones y lograr dominar, tener ese dominio propio de las circunstancias o de las partes negativas, eh, va a poder estar más tiempo en frecuencias altas, en paz, alegría, amor, raciocinio. Eso no quiere decir que las dificultades no existen. Obviamente van a haber momentos donde va a haber ira, donde va a haber miedo, donde va a haber sufrimiento. Eso no pasa nada. El tema es que nosotros tengamos esa capacidad de poder hacer introspección, llevar la palabra de Dios, llevar esa seguridad que Dios nos da dentro de nosotros para poder volver a vibraciones altas, que esa es la meta. En vibraciones altas podemos disfrutar de salud, podemos disfrutar de, vamos a ver, aquí estamos, podemos disfrutar de más energía y como bien habíamos dicho, cuando vibramos bajo, como en sufrimiento, en apatía, en culpa, la energía se va, uno duerme mal, se relaciona mal con la gente y eso atrae enfermedades. Y vimos también por qué es que atrae enfermedades, porque el hecho de estar en esa vibración baja hace que las células se encuentren en estrés y eso genera que haya un desbalance, que haya mucho cortisol, que es la hormona del estrés, que haya liberación de químicos en todo el cuerpo y eso últimamente genera enfermedades. No es nada desconocido que las personas que están muy tensas y que pasan muy estresadas y que no logran controlar ese estrés, eventualmente terminan con la presión alta. Que personas que pasan descompensadas constantemente o compensan la ansiedad por medio de comida o un montón de cosas, pues aparece la diabetes. O sea, son muchas cosas que pasan que antes se podían ver como, bueno, son enfermedades que sí, que las ve el médico y punto, pero tienen un trasfondo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente y que también podemos controlarlo. Podemos asumir un control sobre esto y podemos incorporar códigos de la Biblia donde antes era todo primitivo, en donde era todo sobrevivencia, donde todo era, voy inclusive a recurrir al sufrimiento para darme más fuerza. Y eso te lo voy a explicar, porque eso era algo que yo hacía y que hacía muy mal cuando, cuando tenía hace mucho tiempo, cuando tenía que trabajar mucho y tenía un descontrol terrible con temas de medicinas que tomaba. Entonces, hay veces que me sentía tan cansado y me sentía tan mal que prefería como darle rienda suelta a la cabeza, a la mente, para generar más estrés, para generar más ansiedad y eso me mantuviera despierto y me mantuviera en acción, aunque me mantuviera mal, ¿verdad? Porque eso no es como que uno está con una lucidez, pero o pensaba en cosas que me podían enojar, entonces eso me daba como esa energía extra, según yo. Entonces, podemos hacerlo de esta forma o podemos tomar control de las frecuencias, tomar control de las circunstancias que están pasando y lograr tomar un dominio de lo que pasa en nuestra mente y decirle, no, no, ya no, usted no es la que manda, ya no tiene que vivir en modo sobrevivencia, en donde si algo le da miedo, entonces usted tiene que correr porque quiere decir que puede perder su vida,
que si algo le genera ansiedad es porque tiene que ir y conseguir comida, ir a cazar, o que si algo le da ira o algo tiene, o hay un enfrentamiento, entonces tiene que recurrir a la ira para poder terminar con la vida de alguien más. Entonces, esas son cosas muy primitivas que están, todas las personas lo tienen, pero que conforme uno logra y va trabajando uno mismo puede ir desarrollando mejores capacidades para estar constantemente en paz, alegría, en amor, en esa aceptación que son vibraciones altas. ¿Ok? Tía, si tiene alguna pregunta usted me dice, esto fue cosas que vimos la semana pasada. No vieras que de hecho es como que si el Espíritu Santo me tuviera conectada con el tema sin saberlo, porque me han pasado eventos y situaciones, bueno, con la parte en que quedé, con la, este, digámoslo en términos sencillos, la buena vibra. Así. Entonces, y el año pasado a mí me regalaron un bolsito y cuando a mí me entregaron ese bolsito, mi mente brincó y me fue mi espíritu. Este, espérense no sé si logran ver lo que dice ahí. Ajá, mereces lo que sueñas. Exacto. Pues, bueno, ya, ahora lo levanto. Y he trabajado sobre eso, entonces, y me han pasado cosas, como les digo, muy buenas, producto, sí, estoy segura que de todo lo que hemos venido trabajando hasta donde quedé con el tema, y eh, y yo, es decir, antes practicaba cosas, es más, les voy a ser muy franca. Antes yo pasaba un montón, no es malo orar, por supuesto, qué bueno que es orar y conectarse con Dios, pero yo antes hacía ante la iglesia un montón de cosas que según yo por la iglesia estaban bien y orando y reuniéndome, congregándome y todo, pero a nivel personal yo no hacía cosas que estaban bien, del todo, ¿verdad? Y ahora, yo digo, cuando me hablan de una iglesia, es como que les hago la cruz porque estoy más conectada digamos, si estuvieran bien aplicada la palabra, no lo sé, en frecuencia con lo que Dios quiere y que hagamos y le obedezcamos, que antes que hacía un montón de cosas. Y estoy muy contenta y satisfecha y me están pasando cosas que, por ejemplo, les voy a dar un testimonio. Yo ando buscando cómo llenar la canasta de los huevos, ¿verdad? Para cuando ya se dé el proceso el año entrante. Y por ejemplo, lo siento tan de Dios que una amiga que por una lesión que obtuvo y todo se está deshaciendo, y una máquina overlock que cuesta más de 250,000 colones me la vendió en 80,000 y a pagos. Ah, qué Yo bueno. se la voy a dar en 2 pagos, no me voy a abusar, ¿verdad? Y me regaló un montón de cosas de la máquina, hilos y cosas y todo, y cosas así, para darles ese ejemplo, ¿verdad? Ujú. No sé si me salí del tema y si fue así, me disculpo. No, 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 exactamente. Es que usted está poniéndolo en práctica la parte teórica, porque nosotros hemos dicho, si uno está en frecuencias altas, atrae bendición. Entonces uno dice, Así ay, es. sí, eso suena como muy místico, como que no, ¿verdad? Pero cuando uno está vibrando en esas emociones de paz, de alegría, de amor, primero tiene más energía para utilizarla, para desarrollar y para crear. Además de eso, le estás diciendo a Dios, estoy agradecido con lo que me estás dando. Y le estás diciendo a Dios que lo amas y aceptas la provisión que te está dando. Y además de todo esto, te permite ver oportunidades, te permite disfrutar el entorno, estar consciente en el hoy, estar consciente en lo que estás viviendo, disfrutar de todo. Entonces son muchas cosas que pasan cuando están así. Y a nivel del cuerpo, mucho más. Hemos hablado, nosotros somos 70% agua y además tenemos, dentro de nuestro cuerpo hay muchas recámaras.
Entonces nuestro corazón constantemente está haciendo de pupum, pupum, pupum. Ese es el ritmo que tiene el corazón. Pam, pam. Y eso, como hay una carretera de arterias y de venas en todo el cuerpo, entonces esa misma vibración se transmite a todo lado, además de del aire en los pulmones, además de lo que pasa en el cerebro. Entonces, el cuerpo es una máquina que resuena, entonces tiene una vibración. Entonces, si nosotros estamos en vibraciones bajas, por ejemplo, cuando está en sufrimiento, entonces el cuerpo está haciendo así, pum, 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 pum. Está en esa vibración de ese tipo que uno puede ver la onda donde es así, tum, 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 tum. Y eso genera un estrés en todas las células, en todo el cuerpo. Las células empiezan a sentir ese golpe con toda la parte hormonal y eso desencadena enfermedades y además que desgasta a la persona. En cambio, cuando uno está en vibraciones altas, el corazón va a un ritmo despacio, va sincronizado con la mente y no hay hormona del estrés. Entonces, uno siente esa vitalidad que lo da este orden que es el que estamos estudiando, que lo habíamos nombrado como el poder de la coherencia, que es cuando lo que tenemos en la mente lo podemos sincronizar con el cuerpo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tía muy bien lo dijo, cuando ella estaba yendo a la iglesia y ella hacía un montón de cosas y probablemente pasaba mucho tiempo orando, la mente estaba muy fuerte, enfocada en una lucha y en una oración y estaba muy determinada a lograr algo. La mente estaba que ore, que me arrodillo, que clamo, que esto, otro. La mente estaba trabajando, pero como no hay un trabajo interno de la persona, de detenerse, de ver qué es lo que está pasando, de incorporar la Biblia, no solo leerla para algo, sino incorporarla dentro de mí y ir haciendo esos cambios fuertes dentro de cada uno de nosotros. Entonces, lo que está en la mente no está en coherencia con lo que está el resto del cuerpo. Entonces, el cuerpo está en un estrés, porque estás yendo a hacer todo ese montón de cosas, estás yendo a la iglesia, estás cantando, estás tocando guitarra, estás alabando, llega a la casa, estudia Biblia, pero no es con el propósito de disfrutar lo que está pasando, sino es como en un modo de lucha. Y el cuerpo no está vibrando en esas vibraciones altas. Por ejemplo, si algo básico, si la palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Yo lo puedo decir. O yo puedo hacer que la palabra de Dios sea rema en mi vida. Cuando yo digo que sea rema, es que incorporo a la palabra de Dios dentro de mi vida. Entonces, ¿cómo es incorporar eso? El Señor es mi pastor, yo soy una ovejita. Y las ovejas son bien torpes y son dependientes de su pastor. Una vez hicimos un estudio donde hablamos de cómo eran las ovejas. O sea, ¿alguno de ustedes ha visto ovejas? ¿Cómo son? ¿Vos has visto alguna oveja? ¿Cómo son? Son lindas, bueno, además, son bien torpes. Son Se frágiles y son asustan torpes. mucho, ¿Ah? se asustan mucho, son muy torpes, andan una atrás de las otras y Ujú. muy, Andan siguiendo trasero de oveja. Se sienten tranquilas cuando ven un trasero de una oveja, porque andan ahí viendo ahí dónde va la otra y pasan como nerviosas. Entonces, entonces, ¿ves? Así es como hacemos que un versículo se haga rema dentro de nosotros, o sea, que cobre vida dentro de nosotros. Si dice, el Señor es mi pastor, entonces no puedo andar como una oveja. O sea, puedo andar como una oveja porque así son las circunstancias del mundo, pero yo puedo recurrir al pastor, que es el que me corrige, que me guía, que me ponga por aquí, que vaya por allá. Entonces, aún en medio de circunstancias que tal vez nosotros no entendamos, podemos saber que tenemos a un pastor que está cuidándonos, que está dándonos lo que ocupemos, que aunque pase en lugares oscuros donde tenga temor, todo va a salir bien porque Él está ahí. Entonces, cuando yo incorporo la palabra de Dios en mi vida, entonces ya no tengo que vibrar en temor, sino que ahora vibro en agradecimiento, porque el gran pastor está conmigo. Entonces, en ese momento es donde hay coherencia, como ven en la imagen. Entonces, la parte eléctrica de nosotros, o sea, lo que tiene que ver con vibración y la parte eléctrica, está en coherencia, está sincronizada. ¿Por qué esto? Bueno, ustedes me imagino que a todo el mundo le ha pasado que cuando uno llega y toca algo y se jala,
porque uno está como con una carga eléctrica rara, porque nosotros somos cargas eléctricas también, además de agua y vibración. Entonces, todo esto cuando se logra sincronizar, tenemos una estabilidad eléctrica, tenemos una estabilidad de vibración y no tenemos hormonas del estrés. Entonces, eso hace que haya una armonía. Gaby, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Vos podrías contar cómo viste cómo fue tu experiencia de librar, porque eso fue una gran victoria, de librar el miedo y convertirlo en agradecimiento? Claro que sí. Bueno, el proceso mío al principio fue muy duro, bueno, y ahora voy de nuevo y voy contenta y voy feliz porque voy para cirugía otra vez, porque realmente la paz y la seguridad y la tranquilidad que le logra tener uno son, bueno, como Dios, todo sobrenatural, ¿verdad? Bueno, y usted que me ha visto aquel viernes que yo salí de aquel examen, yo me bajé de la camilla feliz, contenta Ujú. y las enfermeras me decían, pero no se siente mal. No, yo voy súper bien. ¿M? Voy súper bien, ¿por qué? Porque yo vivo agradecida. ¿Agradecida de qué? Del poderme llegar a exámenes que tal vez no son tan bonitos, pero logro llegar. Llego caminando, llego, y yo le digo, Señor, gracias por este examen, gracias porque se volvió a detectar algo a tiempo, porque es lo que yo digo, Señor, mi gratitud es tan grande porque Dios me pone por excelencia las mejores personas, como siempre he dicho, los mejores ángeles, los mejores doctores que me rodean con las personas que yo ahora me reúno y ustedes saben que uno es de este hermoso grupo, estar uno rodeado de personas que hablen positivo, que hablemos de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque no es como lo que decía ahora Lucy, no es que yo voy a estar aquí arrodillada y arrodillada y horas y en grupos de intercesión en la noche, horas de horas maltratando mi cuerpo. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Di, hacer ejercicio, lo que me dijo el cirujano, necesito que haga ejercicio, que se alimente bien antes de que entre en la cirugía y yo cuento las semanas, porque me dijo entre 2 o 3 semanas va para cirugía y yo estoy haciendo ejercicio, vivo feliz, salgo y camino y yo le digo, "No, gracias Señor porque puedo caminar, puedo andar, puedo llegar, puedo ir, puedo venir". Entonces, la gratitud es tan grande de ver que a pesar de las cosas que se vienen, yo no me voy a ni a tirar a una cama porque otra vez a cirugía. Pues vamos a otra vez a cirugía y que sea Dios el que tenga el control de todo y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lograron detectar otra vez algo a tiempo Ujú, ujú, y Dios definitivamente. sabrá hasta cuándo. Y las veces que yo he estado ahí y uno conversa con personas, que una señora que estaba ahí me decía, yo llevo 15 cirugías y yo, bueno, ahí hasta es donde uno dice, ¿cómo actúa Dios? ¿Ah? Que a veces uno dice, ¿por qué? Bueno, yo nunca dije por qué, dije, sino para qué. Pero digo yo, bueno, voy otra vez, pero bueno, ya yo voy la segunda vez en casi 2 años. Esta señora lleva 15. Es muy feo la comparación, porque es muy feo, pero Dios sabe por qué le pone esas personas a uno en el camino Claro. también, porque Ujú, todo es con un propósito para algo, ¿verdad? ujú, Y como le digo yo, realmente yo estoy agradecida, estoy feliz y yo le digo, Señor, seré feliz, porque me escogiste, me formaste y me voy formando cada vez y estoy rodeada de personas que hablamos de lo mismo, positivo, positivo, positivo y no hay tristeza,
sino Ok. alegría y Ahora, gratitud. ahora, Gaby, ahora, algo importante. Porque, y eso yo sé, yo te lo puedo decir con toda propiedad porque yo lo viví contigo. Vos diste un salto cuántico. La semana pasada terminamos hablando de esto. Vos diste un salto cuántico y eso es algo que hay que visualizar. ¿Qué era el salto cuántico? No sé si recuerdan, porque eso era como lo último que hablamos. El salto, digamos, en física cuántica, cuando un electrón cambia de energía, hace un cambio repentino, cambia de estado y empieza con una carga diferente a genera un cambio a nivel de la energía, de golpe. Y eso pasa porque hay una reconfiguración a nivel químico. Espiritualmente pasa muy similar que cuando una decisión se ejecuta, pasa este salto cuántico y accedes a una realidad diferente. Ahora, ¿por qué lo digo? Y lo digo con toda propiedad porque eh, esta forma, esta versión de Gaby que ustedes ven ahorita, no es la misma versión de hace un mes, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo? El día que yo fui a hablar con usted a llorar a la Ajá, oficina, ¿sí? sí, como un mes, Ujú. Entonces, ¿cómo lograste vencer el miedo a la muerte, vencer el miedo a la enfermedad, vencer todos esos miedos y pasar a vibrar en gratitud? porque el día que yo fui a hablar con usted, que yo le dije, tengo miedo otra vez. La palabra que usted me dijo, ¿dónde está puesta su ancla? ¿Mm? Y así usted salte, llore, brinque. Si Dios la quiere sanar, la va a sanar. Si Dios Ajá. no lo quiere, no lo va a hacer. ¿Qué Ujú, hago yo con enojarme, con llorar, con decir, si es la voluntad de Dios, entonces la aceptaré, ujú. También te me dije, sane también te o no dije, me sane, porque es el también, tiempo de Él y es la decisión de Él, no la pues, decisión mía, no es ujú, lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere para mi vida. Entonces, cuando usted a mí me dijo, ¿dónde está puesta su ancla? Ahí a mí se me vino un montón de cosas y desde ahí yo tomé otra actitud, desde esa palabra. ese es el salto cuántico que hiciste. Cambiaste de estado totalmente. ¿Por qué? Porque si Dios me lleva hasta donde lo quiera, voy a ser feliz. Y si Dios no quiere que yo pase esto, voy a seguir siendo feliz, porque si Dios me lleva, voy a ser feliz también, Ujú, hasta el tiempo que Dios lo quiera así. exactamente, Entonces, desde esa vez, exactamente. Y otra cosa importante que te dije esa vez es que si fuera por morirse, ya uno se hubiera muerto. Porque ajá, y se el ser acuerda que humano es usted me demasiado dijo, frágil. sí, Ujú. que usted me dijo, ¿a usted quién le consta que usted me diga, mañana venga a hacerse el TAC y el que no esté sea yo? ¿Mm? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Uno no Porque, puede garantizarse nada. eso a mí me quedó súper marcado, Ujú, súper marcado, que digo yo, de verdad, que el hecho de levantarse todos los días y lo vemos a veces tan natural, ah, no, es por gratitud y por misericordia, porque Dios nos da todos los días un regalo de gracia. ¿M? ujú, Desde el momento que nosotros abrimos los ojos todos los días, pero lo vemos tan normal, pero uno no sabe si ese día vamos a abrir los ojos y también lo vamos a cerrar, porque lo que hacemos es pensar y pensar qué es lo que va a pasar y lo que va a pasar y de ahí uno se vuelve loco. Realmente se hace tanta batalla en la mente y desde ahí, desde ese momento, yo aprendí muchas cosas y dije, pues no, porque Dios está conmigo y Dios me va a llevar a a mejores cosas. Y yo lo y es- sé y estoy segura que así va a ser. Entonces yo ahora, el día que me vio el cirujano, el que me va a operar, yo me senté a pie cruzado y él me enseñaba y yo me reía ahí con él. El día que me vio el oncólogo también.
Yo entré, ¿dónde está mi oncólogo favorito? Entonces él se para y me agarra y me abraza y yo lo agarro y lo abrazo y entonces trato de, no, trato no, porque eso nace de mí, No, de ser agradecida con cada persona, desde el cirujano, desde el oncólogo, desde el enfermero, el que me saca sangre, ser agradecida porque yo sé que ustedes son instrumentos en manos de Dios, que salvan vidas, que se preocupan por nosotros y nosotros a veces eso no, se nos olvida. ¿M? Que también ustedes son seres humanos, que están cansados, que aquel día se acuerda que yo le dije, ¿qué está haciendo usted aquí? Yo lo hacía durmiendo, sí, ¿ah? sí, sí, Y sí, yo es cierto. salí y digo, yo qué pecado, qué pecadito, porque yo lo vi a usted en la noche, usted sabe que yo le mandé un mensaje y cuando lo veo donde Ujú. usted entró y al otro día yo llego temprano al otro examen y lo veo ahí sentado, bañado, fresquito, como yo, qué pecado, si anda así, o sea, anda en modo toda la noche de guardia y todo, Así digo yo, es. puchica, son personas de admirar, porque a pesar de su cansancio, también de sus emociones, sus cosas, están ahí. Entonces, ¿cómo no va a ser uno agradecido? ¿Mm? Y Sí, primeramente, como le es. digo, porque Dios me dio esa paz, me dio esa tranquilidad y el hecho que Dios me lo pusiera, porque usted sabe que no es porque era así ni por casualidad, es porque Dios ya lo tiene determinado con las personas que Dios le pone a uno al frente. Desde ese día, ahí yo dije, si voy para cirugía, pues ahí vamos a la batalla y gloria a Dios y haré ejercicio y me alimentaré bien para llegar lista. Voy totalmente a una cirugía a como iba el año pasado, que yo iba con una hemoglobina de 7, ahora voy con una de 13. Eso. Entonces son cosas que yo digo, yo voy más, o sea, más fuerte para esta cirugía, no como la vez pasada. Que era una cirugía con tantas cosas incógnitas, que era Ujú, que si me ponían la bolsita, que si ujú, no, con una hemoglobina con transfusiones de sangre y, y sin embargo, con un pronóstico que el cirujano me dijo va a estar un mes y yo entré el lunes a cirugía y ya yo viernes salí caminando. ¿M? ujú, ujú, ujú. Y cambio Ujú, a esta hora, pues con más alegría voy, con mucho ujú. más alegría. ¿Por qué? Porque voy fuerte y me estoy alimentando, tomándome No. jugos de naranja con remolacha, zanahoria Bueno, y pero estás experimentando por cuenta, estás experimentando lo que es estar en una vibración alta, porque ajá. estás constantemente ahí, entonces tu cuerpo se siente fuerte, estás vibrando una sintonía correcta. Además de eso, Dios ve tu fe, ve tu esfuerzo. O sea, esa es la meta que nosotros tenemos que tener. Dar ese salto cuántico en cualquiera que sean las circunstancias que estamos viviendo para acceder a esa realidad que no es una realidad que no existe. Es una realidad que es la que Dios tiene para nosotros, pero es la que nosotros tenemos que activar y que tenemos que poner ¿cómo se llama? Ponerle el chip al teléfono para que empiece a funcionar. Entonces, en ese momento, Gaby le puso el chip y empezó a tener la misma sintonía con Dios, que es la que Él quiere. Que nosotros sepamos que Él está a cargo y que podamos disfrutar de las cosas que Él nos da. Entonces, con todo esto, antes de pasar a la clave, que eso es muy importante, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo vamos, tía? Porque todo esto son muchas cosas que son nuevillas. Bueno, yo había levantado la mano, Ni me di eh, cuenta. y no se preocupe. Yo quiero decirle a Gaby que mi respeto, desde que la conocí, siempre sin saber su proceso, su situación. Realmente aquí todos llegamos sin saber uno nada del otro y el Espíritu Santo nos va mostrando. Eh, Tengo que decirte, Gaby, que la evolución que has tenido desde la primera vez que te conocí, no en estas reuniones, sino físicamente, personalmente, es decir, eres una mujer que Dios te usa grandemente. Y en el nombre de Jesús
usted va a cumplir el propósito de Dios para lo que te trajo en la tierra. Así es. Todos sabemos que siempre al final decimos, bueno, hágase tu voluntad. Pero cuando yo recuerdo a la Gaby que yo conocí, a la Gaby que estoy escuchando, porque recuerdo que en el carro la voz quebrada, la voz insegura, un panorama que ni sabías, y hoy te escucho una mujer empoderada, y yo me pongo a pensar, bueno, hasta el trabajo, todo, todo. Ujú. Entonces, mis respetos, ¿verdad? Y Y eso es un ejemplo, eso es una clara evidencia del trabajo en la mente que ha hecho Gaby y así como hemos hecho cada uno de nosotros, que ese es el propósito. Como la semana pasada vimos el caso de Esteban, que las circunstancias no son fáciles, pero cada uno ha ido tomando la decisión de no esconderse dentro de la religiosidad, de decir, sí, voy a ir a la iglesia y tal vez hacer un montón de cosas, pero sin tener ese acceso a la responsabilidad sobre nosotros mismos, sino que nos hemos detenido, hemos hecho un esfuerzo mental, un esfuerzo de incorporar la palabra de Dios, hemos traído conciencia y hemos logrado hacer esos saltos cuánticos donde hemos cambiado nuestro estado y ahora vibramos de una forma diferente. yo cuando levanté la mano también, bueno, además de ese aporte que quería hacer, siendo testimonio de los que presenciamos y estamos con fe en este grupo. Gaby, quería, si no te invado tu privacidad, ¿en qué hospital y en qué fecha te operan? Eso era. En el México, pero la fecha, el cirujano me dijo que nada más me dio la boleta de internamiento, que en cualquier momento me llaman, de 1 a 2 semanas, no me dio fecha segura. Bueno, está bien, gracias. Voy a estar todos con la fe en la voluntad perfecta de Así Dios. es, así es. Ok, entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Todo bueno, vamos, por ahí vamos bien. Esteban, Lau, Hayes, ¿vamos todos bien para avanzar? De mi parte vamos bien. Nada Eso. más quería como agregar algo ahí al testimonio de Gaby. Ajá, ajá. Que digamos, lo que Dios ha hecho en ella es actuar, ¿verdad? Bueno, hay una frase que dice que a mayor prueba, mayor amor, ¿verdad? Entonces, también dice que cuanto mayor sea su sufrimiento, mayor es el amor de Dios por uno, ¿verdad? Mayor es el amor que Él nos transmite. Y yo digo que, bueno, en mi caso, este, hey, pasé todo lo que pasé, pero vieras que ya en estos momentos como que uno se siente en otra vibración, exactamente, ¿verdad? Se siente en otra frecuencia y, y como que ahí va uno despacito, ¿verdad? Tocando personas también. Entonces, como que ya la parte de pensar negativo, ¿verdad? La parte de cuando uno se topa una persona que habla mal, etcétera, como que ya uno siente, ¿verdad? Como que no encaja en esa parte. Entonces, yo digo que Dios lo transforma, Dios va transformando, ¿verdad? Este, a cada uno de nosotros, pero ahí Él nos pone las pruebas, ¿verdad? Y al final de ahí, Él es el que toma la decisión si estamos aquí 1 año, 10 años, más Así es, años, o un mes así o es. un día, Ujú, ujú. pero de lo que estemos pasando, eh, así sea que vivamos un día más, yo sé que lo vamos a hacer ya con mucho amor, ¿verdad? Que yo creo que decía Einstein, ¿verdad? Y por ahí lo decía Manuel Sáenz, que el amor es la energía más poderosa del universo. Entonces, si actuamos desde el amor, ¿verdad? Que Dios es amor, y ahí todo lo podemos sobrellevar. Así es, muy bien. Bueno, vamos a ver. Tía, ¿puede leer ese versículo que está en la pantalla? Porque esa es la clave de todo lo que estamos estudiando. Para ver, dice,
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hechos 4:12. Hebreos. Perdón, Hebreos Ajá. 4:12. Ok. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Cómo lo ven? Vamos a ir porque esa es la clave de lo que estamos estudiando. Entonces dice, el texto dice, ¿dónde está? Perdón. Aquí. Ujú. Ok, el texto dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra no actúa sola. El Espíritu Santo, que es quien la anima, la hace vibrar y penetrar. Entonces, quiere decir eso, cuando nosotros hablamos palabra o la palabra resuena, la palabra de Dios es viva y además activa algo que está dentro de nosotros, como dice ahí abajo, dice el espíritu que está sellado en tu espíritu, en Efesios 1:3. Entonces empezamos a vibrar en la misma resonancia que la voz del Padre. ¿Ok? ¿Alguien puede buscar ese Efesios 1:13? Es más, si puede, tal vez, Gavita puede, bueno, buscarse 2 Corintios 3:6, día de Efesios 1:13. Vamos a ver, sí, con esos dos. Mientras lo buscan, entonces dice, sin el espíritu las letras son solo información. Por eso es que hay gente que sabe la Biblia de tapa a tapa, pero no vive la Biblia. Sino que cuando nosotros hacemos la palabra de Dios viva y la incorporamos en nuestra vida, eso se vuelve una energía creativa. O sea, que activa el Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual fue sellado dentro de nosotros, y eso genera vida. Eso genera como el ejemplo que nos dio Gaby, el ejemplo que nos dio Esteban, el ejemplo que nos daba Monse o cualquiera de esos ejemplos que hemos vivido, en donde la palabra se vuelve viva dentro de nosotros y hace este salto cuántico y todo lo hace diferente. Y empezamos a vibrar en otra vibración porque estamos vibrando en la voluntad del Padre. Estamos viviendo, el Espíritu Santo se está comunicando con el Dios creador. ¿Ya tienen uno de los dos versículos? Yo sí, Ujú. lo leo. Sí. Ok, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ajá. ¿Esa qué versión es? Esa es una versión, dice versión internacional, pero es de un señor Anderson. Y él hace, bueno, es una versión internacional. Ok, vamos a leer otra versión. Efesios 1:13. Leamos a mí la que me gusta mucho es la textual. BTX. Vamos a leerlo. Dice 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Ujú. Entonces ahí nos muestra que fuimos sellados, pero ¿cuándo somos sellados? Dice, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación, hemos creído en él. Entonces, si nosotros oímos, creemos y somos sellados por el Espíritu. ¿Ah? El otro lo tiene por ahí. Sí, era 2 Corintios 3:6, ¿verdad? Ajá. Bueno, está en la Biblia, era de mi papá. Entonces, Ujú, no, pero no importa, así vemos sí, varias versiones. el,
el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, de la letra más del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivificará. Ahí está, exactamente. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz porque cuando nosotros, como vimos en Efesios 1:13, incorporamos, o sea, nosotros oímos la palabra de Dios y decidimos creer en Dios, somos sellados por el Espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios suena o sale o alguien se dice o yo la digo, entonces cobra vida porque activa lo que está dentro de nosotros, que está vivo. Y eso que está vivo genera cambios dentro de nosotros, que es esta energía creativa que es hacer las palabras rema. Vamos a ver, vean esto. Yo puedo decir palabra. Palabra, digamos, si yo busco la definición de palabras, hay dos tipos. Mm, concordancia, strong, para que lo veamos. Entonces, en la palabra hay, ¿dónde está? En el hebreo y en el griego. Mm, ujú, no se ve. Vea, es más fácil lo busco así. Entonces, ahí la palabra puede ser rema, que significa ujú, palabra dicho enunciado, pero es una declaración y además son hechos. Entonces, hay una implicación de un asunto, tiene especialmente es una narración, una orden, o disputa, o sea, que lleva algo más que solo la palabra como tal. Y la otra, el otro significado que tiene también palabra es esta, que es logos. ¿Dónde está? Ay, ujú. ¿Ves? Tú nada más hablas sobre lo que es una palabra que empieza con letras. O sea, es como la definición más sencilla de, de palabra. O sea, ¿dónde está? Aquí está. Ujú. Logos es una palabra, palabras o una declaración, pero en realidad es un sustantivo. O sea, es una palabra común y silvestre. Entonces, cuando nosotros, la razón por la cual estaba revisando eso es porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, eso no solo es una palabra logos, sino que es rema, o sea, que está viva dentro de nosotros y vivifica. Entonces, por eso es que este versículo es muy clave. Vamos a ver qué más. Dice, el espíritu es la espada misma que penetra. Entonces, en Efesios 6:17, ¿quién lo puede buscar un toquecito? Efesios 6:17. Yo lo busco si quieres. Ujú, 6:17. sí. Entonces, mientras Monse lo busca, entonces vamos a ver, el espíritu es la espada misma que penetra. Entonces, cuando Vieras que nosotros... yo siempre he querido saber, digamos, esta Biblia de mi papá Ujú, tiene dice concordancia temática. Y yo ujú, me fijé aquí donde dice palabra y ujú. dice verbo de Dios, nombre dado. No Ajá. tiene nada que ver. No, no, sí, sí tiene que ver porque si ustedes recuerdan al inicio del, ¿cómo se llama? Del Evangelio de Juan, que dice, y la palabra es Dios, o el verbo es, no recuerdo, obviamente no me acuerdo bien, pero sí tiene mucho que ver eso porque lo que quiere decir es que la palabra está viva y la palabra es Él. Y Ujú. por eso, entonces tiene todo ese trasfondo. Sí, porque yo realmente, como le digo yo, es que esta Biblia es, bueno, súper vieja, imagínense. Y yo siempre decía que será concordancia temática y ahorita que usted me enseñó algo de concordancia, yo me vine en carrera y busqué palabra
Y Ajá. eso es lo que me dice, verbo de Dios, nombre dado a Jesucristo. Y dice Juan 1 y varios, ¿Ves? Juan 1. Ajá, ese es el mismo ujú, evangelio, exactamente. ujú. Ok. Entonces es bueno, o sea, es buena o no. Sí, Esta claro. concordancia, sí. No, no, todas las versiones son útiles. Lo que sí Ujú, es recomendado es no quedarse solo con una. ujú. Ujú. Perdón, no sé. Ahorita, Hey, Cris. hola, hola. Ahorita una concordancia temática, lo que te va a decir es, por ejemplo, usted buscó la palabra, valga Ujú, la redundancia. ujú. Entonces, ella te va a dar la mayoría de las citas en la escritura donde hace referencia a esa palabra que usted buscó. Por ejemplo, Mm, si usted busca pacto, entonces ella te va a dar las citas de la escritura donde está hablando de pactos. Por eso se llama mm, concordancia temática. Te va a dar la temática de esa palabra X. Si usted busca eh, amor, entonces te va a decir en Génesis tal, en Levítico tal, en Lucas tal, etcétera, etcétera, en todos los pasajes donde está hablando de el amor. Te va a dar la concordancia del tema. Por eso se llama concordancia temática. Sí es buena porque ella lo que hace es que te enseña todos los contextos de la escritura donde se usa esa palabra. ya, 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 ya. Ya ahora sí, ya entendí. Ujú. Gracias, Cris. Breve. A decir adelante. Ok, dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues allá hace mención. Ahí hace mención de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, que la palabra está viva y es más cortante que toda espada de dos filos, como vimos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que el Espíritu usa la palabra de Dios como un instrumento quirúrgico para separar lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo temporal, lo espiritual de lo emocional. Por eso es que cuando nosotros incorporamos la palabra de Dios a nuestra vida, genera cambios, porque está viva. Vamos a ver, otro ejemplo diferente de cosas que podemos incorporar a nuestra vida. Em, Vamos a ver qué puede ser. Eh, ¿Qué otro ejemplo puede ser? Vamos a ver. Eh, bueno, el versículo del ancla, que eso es súper, súper fuerte. Más vamos a leerlo para que lo vean. Ujú. A ver. Ajá. Hebreos 6:19 dice, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Vamos a ver el más completo. Ah, está raro. Uy. Ah, leer Hebreos 6 ya. Aquí, mira, vea qué bonito. Dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él, nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Entonces, yo puedo leerlo nada más, o puedo hacer que esta palabra sea viva y decir, Dios no miente. Como yo le dije, se lo dije a Gaby, Gaby,
si Dios lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra vez? Si Dios está informado, Él no está agarrándolo por sorpresa las cosas. Entonces, si Dios no miente, si su promesa y su juramento no puede cambiar, ese es el consuelo que queremos y ese es el ancla que tenemos, que Él todo lo sabe y que Él no miente y que sus promesas son una realidad y están en la palabra. Entonces, si nosotros tomamos ese versículo y no solo leerlo, sino que lo hacemos vivo, entonces cuando, cuando venga una circunstancia, como nos lo expresó Gaby, ¿cuál fue la palabra que la marcó más? Cuando yo le dije, ¿cuál es su ancla? ¿Por qué? Porque ahí se ejecutó el versículo y se volvió vivo. Y entró dentro de la persona y como esa persona, que es Gaby, como esa persona tiene el Espíritu Santo dentro de ella, el Espíritu ejecutó el versículo y generó un salto cuántico. Así de fuerte es, y por eso es que ese versículo es clave, porque nos da las claves de cómo es que la palabra de Dios entra, activa el Espíritu Santo y genera cambios cuando nosotros no solo la recitamos por recitarla, sino que entendemos y la incorporamos en nuestra vida. Otro ejemplo, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces yo digo, puedo decir eso y suena muy chiva y puede ser muy reconfortante, pero si yo incorporo el versículo y lo meto en mi vida y lo vuelvo vivo y le digo al Espíritu Santo y le declaro la palabra de Dios al Espíritu Santo, ese genera cambios. Entonces, ¿qué cambios genera eso? Yo digo, el que habita al abrigo del Altísimo y morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces, yo digo, ok, yo quiero morar bajo la sombra del Todopoderoso, entonces voy a habitar. Si yo quiero habitar, ¿qué es lo que toca hacer? Tengo que vivir como Él quiere que yo viva. No solo visitar, o sea, yo no es que voy a ser como alguien que visita, viene y va, viene y va, viene y va. O la gente que, por ejemplo, sin ánimo de señalar, sino que, por ejemplo, su espiritualidad o su camino con Dios es solo los domingos, o es cuando veo una prédica y después ya no más, sino que cuando habitamos con Él, o sea, que incorporamos todo lo que Él es en nosotros y vivimos en obediencia, entonces ahí moramos bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces tenemos unas alas gigantes que están dentro, cubriéndonos a nosotros y que estamos en esa protección. Entonces ahí el versículo cobra vida y genera cambios dentro de nosotros. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo lo están viendo, porque es un montón de información. Yo, Sí, eh, yo pienso que ahí es cuando dejamos de ser emocionalistas y nos volvemos verbos en Cristo. exacto. Ujú. Muy Así bien. lo veo yo. Así es, así es. Es que vamos a ver, muchas de las cosas que uno oye están bien, porque está bien congregarse, está bien la música cristiana, está bien la oración, está bien la intercesión, todas esas son cosas que son reales. Pero ¿qué es lo que está mal? Cuando se usa como un escudo para no entrar dentro de nosotros a curar lo que hay que curar, a sanar lo que hay que sanar y a ser responsable de nosotros mismos. Esa es la parte ese es el giro y esa es la parte clave. Entonces aquí dice, el Espíritu, al usar la palabra, alinea el alma con el diseño del Espíritu Santo. O sea, que al nos alinea nosotros, por eso es que se generan los frutos del Espíritu, entonces empezamos a dar frutos alineados con el diseño original. Muy bien. Joel, Vieras que Sí, perdón. dime. Ujú. Bueno, primero buenas noches a todos. Ahí me disculpan Buenas que no haya noches. podido saludarlos. Es que venía en carro con un montón de gente, pero sí los venía escuchando a ustedes. Qué Bueno, bueno, no hay problema. buenas noches y bueno, atrasadas, el saludito. Ahí les puse, ahí les escribí, espero lo hayan visto. Sí. Eh, bueno, primero quisiera tal vez agradecerle el testimonio a Gabriela, creo que se llama. Te Ujú. admiro mucho, Gabriela, y al igual que la otra compañera que no recuerdo el nombre, yo también te voy a tener muy presente en las oraciones y yo tengo la confianza en Dios que Él va a tomar control de las cosas. Me alegra muchísimo formar parte de este grupo en donde de verdad que uno se construye muchísimo
desde adentro, aprende muchísimo el testimonio de todos y realmente, bueno, nada más agradecerle a ella y pues a todos por el espacio. Lo otro que quería comentar, Joel, no sé, digamos, Ujú. ahorita esto que estamos leyendo, estos versículos tan bonitos de la palabra de Dios, no sé si esto también se puede traducir como cuando uno siente la gracia de Dios en uno, que a Ujú. veces uno se siente como lleno, como eclipsado, como con aquella paz, como con aquel sentimiento difícil de descifrar. Tal vez cuando hablamos del tema de las vibraciones, la vibración más alta, Ujú. Ujú. no recuerdo cómo era que se llamaba, cuando uno se siente en plenitud, no sé si será, digamos, si lo estoy interpretando mal, pero No, súper eh, bien. tal vez, digamos, el que uno sienta como la gracia, como el Espíritu Santo dentro de uno, como que Ujú. uno, como que algo lo lleva, lo motiva y es una fuerza superior. Así es como yo lo interpreto también, digamos. Así Tal vez es, esa fuerza exactamente. que Gaby siente para salir adelante, para ver las cosas de esa manera, pienso que también es esa misma palabra que se transforma dentro de ella en esa fuerza. Así es, así es. Es que por eso es que vimos que cuando uno oye la palabra y decide creer y cree en Dios, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se lanza un versículo o se lanza la palabra de Dios, lo que está dentro de nosotros, que está vivo, reacciona. Y eso empieza a interactuar con nosotros y empezamos a vibrar en esas vibraciones altas que son cuando somos guiados por el Espíritu Santo. De hecho, bueno, yo estudié en toda una vida en una escuela y un colegio católico y bueno, ahí era de todos los días, ¿verdad? Y aparte que este día había que hacerlo todo. Entonces yo recuerdo que de uno desde chiquitito, ¿verdad? Pues tenía muchas preguntas y habían algunas que pues sí se nos contestaban, pero ya de grande inclusive uno se empieza a cuestionar algunos temas, digamos, y uno de aquellos que tal vez nunca me dieron una respuesta tan, y eso que digo, en mi caso, bueno, donde yo estudié fue en el colegio marista, que ahí, digamos, lo equivalente a monjas son hermanos maristas. Ujú. Ujú. Y entonces estaba rodeada de hermanos maristas y qué clase de religión y de todo. Y ya ustedes se dieron cuenta que yo soy preguntona, ¿verdad? Ajá, ajá. Y de todo lo que me contestaron, porque Laura todo lo preguntó, hasta lo de Adán y Eva y todo lo preguntó, el tema del Espíritu Santo, qué era exactamente, porque todo, ¿verdad? Que el Padre, Hijo, Espíritu Santo y todas las oraciones y demás. Entonces yo preguntaba, ¿qué es el Espíritu Santo? Es que yo no lo entiendo. Y vieras que todavía de grande, digamos, yo lo sentía, ¿verdad? Pero tampoco lograba encontrar unas palabras. Y gracias a mucho de lo que yo he estado viendo con ustedes, ya siento que ya le tengo una respuesta, no que no la sintiera, digamos, sí la comprendía, obviamente, pero no sabía cómo explicarlo, cómo describirlo. Y Así es. efectivamente, digamos, siento que es esa gracia que uno siente que se transforma, digamos, a través de la palabra de Ujú. Dios, ese mensaje que uno recibe, que uno logra interiorizar y transformarlo en esa fuerza que lo ayuda a uno a salir adelante, que lo protege. Así es, exactamente. Muy bien, qué bonito. Ve, pues hizo usted lo que no hicieron los hermanos maristas por no sé cuántos años estuve yo ahí, desde el kinder hasta, bueno, imagínate, que no me, Imagínate. que no me escuchen. Sí, y ellos no, por lo general no les gusta la gente que pregunta. No, y yo me acuerdo, estas preguntas que le digo que yo hice, yo estaba chiquitilla y siempre he sido como muy curiosa en ciertos temas y creo que estaba como en segundo grado, yo preguntándole que si eran y Eva o si eran los monos, porque en ese momento estábamos viendo la teoría de la Ajá, ajá, evolución, ajá. que es la parábola tal de las ovejas, que por qué tal cosa. Y me acuerdo que yo preguntaba, y no sé si será que se pensó que en ese momento era mucha información para una chiquita preguntona, pero lo cierto es que, digamos, sí, son cosas que inclusive usted ve que no se hablan. O sea, Ajá, que usted ajá. da el mensaje y usted tiene que suponer que todo el mundo entendió lo que cada quien quiso entender, pero inclusive uno de adulto, o sea, yo tengo 44 años y yo Ujú. todavía, digamos, en mi cabeza, más ahora que me estoy leyendo la Biblia, yo creo que yo les conté que me estoy leyendo la Ajá, ajá. Biblia, y entonces imagínense todas las preguntas en mi cabeza que yo tengo.
O sea, a veces digo, tengo que parar un momento y voy a ir a investigar este tema. Ya Claro, no no, no, tengo el hermano, y no tengo el también nosotros hermano podemos, marista, ¿perdón? nosotros también podemos ayudarte y responder esas preguntas, porque eso es muy Ah, rico. Cuando empiezan a... gracias. Ujú, ujú, Gracias, porque eso sí me gusta mucho, me gusta entenderlo. ujú. Entonces, di uno también de grande, pues uno tiene sus preguntitas, ¿verdad? Y sus cuestionamientos. Ahí cuando me salga otro, en otro Claro, momento, ahí yo ¿verdad, les Cris? pregunto. Vea, a Cris le encanta que le pregunten cosas así, a mí Ay, también, Dios, pero no sabe quién le está diciendo. ¿verdad? No, no, sí. Yo soy feliz, yo soy feliz. ¿Ves? Sí. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero Sí, sí, A la digamos, orden. entonces, vea que qué interesante que como creo que la otra compañera había dicho que la vida y Dios sabe a dónde lo lleva a uno, porque ujú, yo soy una persona, yo considero que yo tengo muchísima fe, una fe que a veces nadie entiende, solo en el mundo del aura, digamos, pero me gusta mucho llegar a un espacio como este y poderme conectar con personas donde ustedes hablan, lo que ustedes explican y dicen, pues yo me siento muy identificada. Entonces, muy bonito la experiencia. Ahí después les qué bueno, mando me mis alegra mucho. preguntas. Claro que sí, claro que sí. Vieras que yo quería comentar algo. Ujú, Bueno, yo siempre decía de que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, como que estaba allá arriba. ujú, El día, bueno, el día que yo fui a la celebración, bueno, que yo se lo dije a Cris y yo creo que a ustedes, ujú, cuando empezó a sonar el chofar, que yo me transporté como a otro lado. Yo tenía los ojos cerrados y yo veía como montañas, como paisajes y vi a una persona pequeñita y yo me asusté. Y entonces cuando veníamos en el carro yo se lo dije a Cris, Cris, me pasó esto y esto porque la verdad que tenía miedo de preguntar, ¿verdad? De porque nunca lo había vivido. Entonces él a mí me explicó de que eso fue el espíritu, reconoce el sonido del chofar, ¿verdad? Entonces me transportó como a ese lugar que fue como un encuentro directo, ¿verdad? Y esa persona chiquitita que estaba ahí, y era yo ahí viendo por todo lado. ujú, Entonces dice que eso es porque el espíritu está en uno, ¿verdad? Entonces él reconoce lo que siempre es Dios, ¿verdad? ujú. Así lo entendí yo. Exactamente. Y como le digo yo, yo siempre creía que el espíritu estaba, era la palomita y que estaba arriba y Imagínate, que nada más bajaba, pero no que moraba en uno. así Entonces está, a no mí solo esa vez mora, me enseñó, Yo también, la sí, palomita blanca, ¿verdad? Uno la sí, visualizaba. y y no solo mora, sino que está sellada, somos sellados, o sea y que no, sí, no, y no puede entonces entrar ni salir. ese día que a mí me pasó eso ahí, que yo me asusté. Y entonces Chris, yo se lo conté a él y yo le decía, nunca lo había experimentado. Entonces, ahora entiendo que el espíritu está con uno. ¿M? Ujú, Y él está ahí queditito, digo yo, y ujú, nos susurra alegría y el hablar de un tema de Dios y nos alegra los pensamientos, el corazón y ujú, nos da tantas cosas inexplicables, ¿verdad? Que uno a veces no entiende de dónde sale todo eso, pero ujú, sí logré entender de la conexión que tiene el espíritu en uno. ujú. Además, enseñar una cosa. Esta, bíblicamente, cuando se dieron las instrucciones de la construcción del templo, Dios dio la instrucción por medio de una revelación a unos arquitectos, a ingenieros creo que eran, para construir la menorá, que es el candelabro de siete brazos. Y en la Biblia se hace mención de los siete espíritus de Dios. Entonces, ese Espíritu Santo que nosotros tenemos dentro de nosotros no solo es un Espíritu Santo, sino que son siete y a la vez es uno. Son cosas que uno no entiende y pues tal vez a uno no le toca entender, pero
son 7 que a la vez son uno. Entonces, por ejemplo, está el espíritu de sabiduría, de consejo, de conocimiento, el espíritu de Yahvé, el espíritu de temor a Jehová, el espíritu de poder y el espíritu de inteligencia. Entonces, todo eso está dentro de nosotros. Entonces, es algo que está vivo, es algo de lo que nosotros fuimos sellados y además es algo que tiene todos estos principios. Y esto lo hemos visto en algunos estudios en donde también se ven dentro, vamos a ver si lo podemos explicar. Aquí sale, nivel de relación. No sé si lo pueden ver. Dice nivel de relación intelectual, nivel de relación práctico y nivel de relación divino. Eso lo que quiere decir es que conforme, cuando uno crece en intelecto, ¿qué quiere decir eso? O sea, cuando uno conoce, o sea, le mete información a la mente. Entonces uno sabe que está el Espíritu Santo. Entonces, el nivel de relación intelectual, que es cuando uno ya empieza a saber que está ahí y que empieza a relacionarse con él, entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo genera en nosotros? Él nos da sabiduría y nos da inteligencia, que son los dos extremos. No sé si lo logran ver. Sí, se ve bien. Ujú. Entonces, nosotros empezamos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Entonces, ya sabemos que existe, sabemos que está entre nosotros, sabemos que está vivo y que además cuando le hablamos la palabra de Dios, está vivo y genera cambios dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el primer nivel de relación, que es el nivel de relación intelectual, entonces va a empezar a desarrollar en nosotros inteligencia y sabiduría. Entonces, cuando empezamos a ser más sabios y empezamos a generar ese tipo de inteligencia de el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando ya lo conocemos de forma intelectual. Cuando nos metemos en un nivel de relación práctico, ¿qué quiere decir un nivel de relación práctico? Que no solo sabemos, sino que ahora empezamos a vivir en una comunión con el Espíritu Santo. Entonces empezamos a vivir con Él en un nivel de relación práctico. Entonces, eh, decimos, ¿qué me estás queriendo mostrar? Espíritu Santo de Dios, dame la fuerza, el poder, dame el discernimiento, busca dentro de mí y muéstrame qué está mal para poderlo cambiar. O sea, ese es el nivel de relación práctico. O sea, que uno está constantemente relacionándose con el ayudador, que es el que Dios mandó en nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno está en ese nivel de relación práctica, ¿qué es lo que sale? El espíritu de consejo y el espíritu de poder. Entonces, uno, si está en ese nivel de relación práctica, entonces uno pide consejo al Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Dame el discernimiento, dame la sabiduría, aclárame por cuál camino debo tomar. Entonces, esa es una relación práctica de consejo. Y además, dame el poder para salir adelante, dame la fuerza, esto y esto y lo. Ese es el nivel de relación práctica. Y hay uno más que es el nivel de relación divino, que es cuando uno ya empieza a caminar más profundo y empieza a caminar con él y que, por ejemplo, eso es lo que dice la gente que está llena del Espíritu Santo, que cuando uno tiene llenura del Espíritu Santo, lo que genera es el temor de Jehová. O sea, que uno le da temor estar fuera de la presencia de Él, le da temor como un temor reverencial de no querer estar fuera de la presencia de Él, entonces uno quiere mantenerse limpio. Esa es la forma como se puede decir. Y el espíritu de conocimiento, que es que cuando le revela la verdad de las cosas, es una parte muy bonita, pero vamos a ver, lo que está sellado dentro de nosotros es este gran Espíritu Santo, que son 7 y a la vez es uno, y que está, no solo son todo este montón de características, que ahí le pueden tomar un pantallazo, porque ahí se ven todos los versículos donde habla de cada uno de ellos, no solo es que son 7 y nos da sabiduría, nos da consejo, nos da todo esto, sino que están conectados con el Padre. Entonces, lo que está entre nosotros, fuimos sellados, además de que fuimos sellados, está dentro de nosotros y reacciona a la Biblia y a la palabra de Dios cuando nosotros la mencionamos y la hablamos, sino que no solo está dentro de nosotros, sino que está conectada con el Padre. Nuestro Espíritu Santo hace que estemos nosotros conectados con el Padre. Entonces, esa es una parte muy importante porque es donde Él está en comunión constante con nosotros y eso es la fuente de energía, es la fuente de amor,
es la fuente de vitalidad, la fuente de certeza, y eso tiene un trasfondo muy importante, pero eso, lo que nosotros vemos sellados, esa palomita, en realidad esta figura de 7, que es uno, y que es así de poderosa, y así es una persona que está viva, que está dentro de nosotros, y que está ahí para ayudar. Está ahí para, está ahí para ayudarnos y está ahí para nosotros. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Cómo se entendió? Sí, yo Ujú. pregunta, Ajá, ajá. la que pregunta todo, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento? Eso digamos, o sea, el espíritu de sabiduría, porque en la Biblia dice que uno puede pedir sabiduría y sabiduría en abundancia. Entonces, la sabiduría es más que todo como el tener esa guía a la hora de tomar decisiones, pero el espíritu de conocimiento es Ah, porque el Espíritu Santo conoce lo que está dentro de nosotros y además también está conectada con el Padre y conoce al Padre también. Pues hay una revelación de conocimientos que nosotros no entendemos, pero que están en una conexión directa con el Padre. No sé si me explico. sí, correcto. Sí, ya lo Sí. entendí. Sí, por un Ajá. momento me confundí porque lo pensé, ¿cómo se llama? O sea, entiendo la diferencia, pero por un momento como que las definiciones las relacioné mucho, pero así como me lo acabas de decir, ya lo comprendo mejor. Ajá, y lo puedes entender mucho mejor si buscas, si lees todos estos versículos que hablan sobre el espíritu de conocimiento, por ejemplo. Yo Ujú, quizás sí, humildemente puedo aportar. Sabiduría es, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ujú, Entonces, ser sabiduría es como buscar el ser sabios. Eh, quizás les voy a poner un ejemplo, como si yo ya no soy aquella persona explosiva, sino que más bien medito, eh, pienso que ha entrado el espíritu de sabiduría en mí porque actúo sabiamente, ¿verdad? Con ujú, sabiduría. Y el conocimiento es esto que estamos viviendo. Al estudiar de esta forma tan especial, tan diferente, tan profunda la palabra de Dios, entra conocimiento a nuestra mente. Es decir, cuando usted entra a la escuela, usted entra primero, segundo, tercero, cuarto y ahí va, ¿verdad? Y están ujú, entrando un montón de conocimiento. Para nosotros es el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocemos? Es decir, la única manera de conocer a Dios, yo siempre he pensado, bueno, no, y más lo concluyo últimamente, es a través de la palabra de Dios. Ahí es donde Él nos dice cómo actuar, cómo hablar, pero ese exacto. conocimiento nos sirve para conocer y entender la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora que tú decías, ahora he entendido en 5 minutos lo que esos sacerdotes en más de 15 años trataron de hacer y no lo lograron, Ujú, porque hay a través de tu disposición, estás estudiando, estás en un grupo, estás adquiriendo conocimientos fidelignos de la palabra de Dios. ujú, Entonces, la sabiduría es como ser sabio, ser prudente, y el conocimiento es, bueno, tengo conocimiento, luego logro entender mejor la palabra ahora al leer. ujú. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Así lo veo yo. Así es, así es. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos concluir ahí y retomamos la próxima semana. Yo creo que hay bastante información para que podamos masticar y podamos buscar. Ahí les pasé la imagen en el grupo, entonces ahí todos los versículos. Es muy gratificante buscarlos y de hecho yo los tengo marcados en la Biblia como cuáles son de poder, cuáles son de consejo, porque uno así conoce al ayudador que está dentro de uno, porque así Jesús dijo que él iba a llegar, que iba a llegar para ayudarnos. Entonces así uno lo conoce también a él. Ok, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Gavita, ¿quieres hacer la oración?
Ve que ya yo lo sabía. ¿Sí? Iba a decir, Gaby, haga la oración. Eso. Vea, les voy a contar así en carrerín lo que me Ujú, pasó hoy. ujú. Yo venía caminando por la calle y eso que yo vuelvo a ver por detrás, venía un muchacho detrás mío con una pistola, No, hombre. ¿verdad? Yo nada más volteé la cara y yo le dije, Señor, yo sé que tu presencia va aquí conmigo. Y seguí caminando. ¿M? Y yo vi y se lo conté de ella, una amiga me dice, ¿qué? Yo me hubiera vuelto loca. Yo hubiera dado gritos y yo le digo, ahí es donde está la sabiduría. ¿M? ¿Por Ujú, qué? Porque si yo hubiera hecho tal vez algo que no hubiera estado bien, tal vez hasta el muchacho se hubiera asustado y me hubiera disparado. Yo lo que hice fue voltear la cara y seguir caminando, ¿verdad? ujú, Y son cosas que de verdad que el espíritu o sea, que mora en uno, lo tranquiliza, le da como así es. esa seguridad, porque yo seguí caminando normal. Cuando ya yo entré a la casa y metí las llaves al portón, yo volví a ver para atrás y ya no estaba. Ujú, Entonces digo yo, son cosas que de verdad, ahí es donde uno dice, Señor, y yo apenas salgo, yo digo, Señor, que tu presencia vaya conmigo, si no, yo no voy a ningún lugar. ¿M? así es. De verdad que las palabras que uno dice, ah, y guarda, ¿verdad? En su corazón, las palabras son poderosísimas. Así Y ahora es. sí voy a orar. Sí. Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, por el aprender cada día más, Señor, porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos reúne, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Nuestro corazón se llena de gratitud, Señor, por ser, Señor, escogidos, porque los que estamos aquí somos escogidos. Hablamos de ti. Cada día nos llenas de conocimiento, Señor. Te damos gracias. Simplemente gracias por todo lo que nos das, por las bendiciones, Señor, por el despertar, por el caminar, porque sabemos, Señor, que si caminamos y respiramos es por ti. Gracias, Señor. Gracias. Bendice cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú el centro de nuestro corazón cada día, de nuestros hogares. Que vayamos a descansar, Señor. Ministra nuestros sueños. Gracias, Papito Dios. Te amamos, te exaltamos y te alabamos. Y bendiciones. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Bueno, Bueno, buenas noches. buenas Bueno, buenas noches. noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.